ustedes, sabiendo, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una nación. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Intelectuales 11 Miradas del 11 de septiembre. Hoy conversaremos con un Premio Nacional de Historia, profesor de Historia. Hoy estamos acompañados de Gabriel Salazar. Profesor, muchas gracias. Hola, buenas tardes, supongo. Gracias por la invitación a conversar con ustedes y recordar de alguna forma la historia de este país, ¿no? Profesor, el 11 de septiembre de 1973, sin duda es un hito muy importante dentro de nuestra historia. Pero pregunta más personal, ¿qué estaba haciendo usted ese día? Ese día, ¿Qué recuerda? bueno, hay que recordar que en ese día y en ese periodo, yo tenía 37 años, estaba casado ya con Arlete, teníamos 4 hijos, así que era profesor en la Universidad Católica, profesor en la Universidad de Chile, profesor en el Colegio San Ignacio del Bosque. Entonces era ya un hombre integrado, ¿te fijas? Al establishment, si tú quieres, en términos de trabajo. Sí. Pero a la vez nosotros, los dos con Arlete, militábamos en el MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria. Porque justamente el 5 de septiembre de 1970, cuando todo el mundo se inscribió en el Partido Socialista, en el partido, los UP5 que le llamaban, nosotros al contrario nos integramos al MIR. Porque yo no, personalmente yo por lo menos, ya había investigado la historia de Chile, tenía 37 años, y estaba convencido que los políticos no iban a resolver los problemas de fondo de este país, ni la UP siquiera. Entonces, en cambio, me parecía que quienes tenían que tomar ya el pandero, por así decirlo, respecto a la historia futura, era la misma ciudadanía, el mismo pueblo. Y el MIR aparece como un movimiento social, no aparece como partido político. Movimiento social, ¿te fijas? Y por eso ingresamos al MIR. De manera que el 11 de septiembre teníamos tareas. Teníamos la obligación, en mi caso tenía yo que irme a un punto, a una casa donde se iba a reunir un grupo de personas que íbamos a jugar el rol de intercomunicar, vía telefónica, todos los medios disponibles, como quien dice, todos los partidos de la OPE con el MIR, ¿sí? Y viceversa, o todos los segmentos internos del MIR. Era un rol ahí de ese tipo, más bien. Eso. Y salimos los dos en la mañana. Ella tenía otras tareas, en otra parte. Tenía que irse a una barricada que se iba a formar en la zona donde estaba el terminal pesquero antes, por la calle Balmaceda, Camin, por ahí. Y yo por este otro lado, cerca de donde estaba el cordón Vicuña Maquena, que sería después, ¿no? Entonces salimos a paso de marcha, a paso de carga, como quien dice, a cumplir un objetivo, en función de las tareas que había que hacer, henchido de la decisión humana de ir para allá, sin mucha conciencia de que éramos padres de 4 niños. Sí, eso es bien interesante porque Era una opción vocacional política, te fijas, que era un poquito irresponsable mirando ese aspecto del problema. Bueno, por eso es que ese día salimos los dos, cada uno por su destino, y claro, no bien salimos, el día estaba medio nublado, no llovía, y de lejos se veía el avioncito que disparaba sobre la moneda, porque salimos como a las 10:30 de la mañana. Ella de aquí, yo salí del campus oriente de la Universidad Católica. Profesor, y a 50 años de este hecho histórico, ¿cuál es la reflexión que hace usted? ¿Sobre qué? Sobre el hecho en sí mismo, del 11 de septiembre, sobre el quiebre de la democracia, sobre la llegada de la dictadura. Hay un cuento de Borges que
ay, ¿cómo se llama? Que tiene un nombre muy especial, en donde él cuenta que al bajar en una escalera hacia un sótano, ya con el peldaño penúltimo por ahí, había un punto, el Aleph, que él lo llamó el Aleph. Y si tú mirabas el Aleph, que era un punto así como una pequeña esfera, tenías todo el cosmos metido ahí, toda la historia metida ahí. Era un punto donde se concentraba todas las dimensiones del cosmos, del espacio, de la historia, de la vida, etc. Entonces, tú mirabas a eso, era un microcosmos, pero ahí estaba todo, todo. Yo creo que de alguna manera el 11 de septiembre resumió toda la historia de Chile en esa coyuntura y a la vez recogió todos los parámetros, toda la fuerza, toda la energía de la situación internacional también de ese periodo. Porque el 11 de septiembre no es como lo cuenta solo Mansuet. Voy a criticar a alguno de tus entrevistados, ¿no? O de vuestros entrevistados. Porque él cuenta solo la historia del 11 de septiembre en función de lo que es la UP versus la derecha, no tanto el ejército, pero la izquierda y la derecha, ¿no? Cómo actuó cada cual y tratando de describir la personalidad de Allende. Como que el 11 de septiembre se agota allí. Yo, historiador, a esta altura, el 11 de septiembre es un punto en que se cruzan variables de todo tipo, personales de Allende, ¿no? Personales de cada uno de los miembros de la clase política, güey, por otro lado, qué sé yo, etc. Se cruzan variables de la política chilena, de la economía chilena, del pueblo chileno, que Mansuet ni siquiera lo menciona, y variables internacionales de todo tipo. Fue un punto en que la situación internacional, la nacional, la psicológica, la social, etcétera, coinciden. Es muy interesante por eso. ¿Por qué razón? Bueno, en síntesis, esto es un tremendo análisis que hay que hacer, ¿no? Porque en el plano mundial, todo el mundo habla de la Guerra Fría, pero había que especificar lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Tú tenés que decirlo lo más rápido posible, pero que es fundamental para entender todo el Aleph, ¿eh? Como decía Borges. Es que en el año 1944, un poquito de historia, 44, se realizó en Londres una conferencia internacional entre todos los jefes de Estado que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. De Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, incluso de la Unión Soviética y otros más. Y esta conferencia se llamó por el siguiente problema, porque el mundo, desde 1914 a 1945, había sido remecido 2 guerras mundiales, una tremenda crisis comercial del año 1930. Producto de todo eso, más de 200 millones de muertos. Europa destruida. ¿Te fijas? La humanidad viviendo tal vez su peor sentido de vida, en el sentido de una depresión gigantesca que se extendió por todo el mundo. Entonces, ese hecho, 30 años de locura, 30 años de irracionalidad humana, de descontrol de la historia se escapa por su, ¿no? Se escapa y se devuelve contra el hombre, como dice Engel por ahí. Exacto. La historia tiraniza a los hombres. No siempre los hombres controlan su historia. Entonces, 30 años de locura es lo que se discutió en Bretton Woods, 1944, Inglaterra. ¿Cuál fue el tema? Debemos racionalizar la historia, debemos retomar el control de la historia, humanizar la historia. Y por eso en Bretton Woods se tomaron un acuerdo importantísimo. Se crean las Naciones Unidas como una especie de Estado mundial para humanizar, racionalizar la historia mundial. El Fondo Monetario Internacional para controlar los circuitos de capital financiero. El GATT para controlar el movimiento comercial, los aranceles, todo lo que tiene que ver con comercio. El Banco Mundial para reconstruir Europa y generar desarrollo en otros países.
surge allí la política keynesiana, en que el Estado comienza a preocuparse sobre el problema social. ¿Te fijas? Surge de ahí también el modelo fordista en la industria. Henry Ford comienza a pagar mejores sueldos que lo que se habían pagado nunca, porque se da cuenta que si la clase obrera tiene dinero, compra. ¿Qué compra? Autos. Se da cuenta que un mecanismo de acumulación es aumentar las condiciones de vida de los trabajadores, y entonces traduce en mayor demanda, y por tanto tú tienes que aumentar la producción, y si aumenta la producción, aumenta la escala de acumulación. Desarrollo capitalista. ¿Ya? Bueno, todo eso más la idea de proteger a los más pobres, a la mujer, a los niños, arrancó de allí, de Bretton Woods. Por eso es que poco a poco, en los años fines de los 40, los 50, los 60, en América Latina todos comienzan a pensar en desarrollar el país. Todos comienzan a pensar en generar una legislación social para proteger a la mujer, a los niños y a los trabajadores. Todos comienzan a pensar que el país tiene que desarrollarse para generar mayor, bienestar. Se acuña el concepto del estado de bienestar, el welfare state. ¿Sí? ¿Ya? Y eso genera el Frente Popular en Chile, Pedro Aguirre Cerda, el Frente Popular, políticas de desarrollo, todas las políticas medicinales de Allende que quieren proteger a la mujer y al niño, etc. Y Europa entera, después de la guerra, se hace socialdemócrata por lo mismo. Estados Unidos quería dominar Europa, satelizarla, convertirla en una especie de colonia para continuar su desarrollo, pero Europa se le escapó porque optó por la socialdemocracia, no por el librecambismo puro. El este de Europa, la Unión Soviética, socialismo de Estado. Los países del sudeste asiático, Japón, qué sé yo, hasta ¿cómo se llama? Malasia, ¿no? Optan por que el Estado desarrolle la industria. Corea, Japón, por ejemplo. Y desarrollaron la industria, se desarrollaron a partir del Estado, no a partir del libre comercio. La India entera adopta el Plan de Desarrollo de América Latina y la CEPAL, también para desarrollarse. Toda el África inicia un periodo de independización para desarrollarse también cada uno. Y América Latina entera, desarrollista populista. ¿Te fijas? ¿Qué ocurrió entonces? Y este punto central. Que entre el año 44, 45 y el año 68, 69, 70, el mercado libre mundial se achicó. Claro, porque la socialdemocracia es proteccionista. El socialismo es proteccionista, América Latina es proteccionista. Y Estados Unidos, que era el líder mundial porque ganó la Segunda Guerra, se encontró con que el mercado mundial se achicó. Y quedó él solo, como la única potencia liberal. Si no tienes eso claro, no vas a entender nunca por qué ocurrió lo que ocurrió en Chile el 73. Porque Allende triunfa el 70 con qué proyecto, que era en rigor una verdadera utopía, una alucinación política por donde se mirara. Porque Allende quería utilizar el Estado chileno, que era liberal, no socialdemócrata, ni menos socialista, liberal, se propuso hacer con ese Estado una revolución socialista. Si triunfaba Allende, piensa tú qué iba a pasar en América Latina, qué iba a pasar en la socialdemocracia europea, qué iba a pasar en la India, en África. Nosotros, los que estuvimos en Europa exiliados, vimos que en toda Europa del occidental, digamos, Allende era conocido por todo el mundo. Y lo querían, lo admiraban y hacían movilizaciones, cientos de miles de gente en las calles. O sea, si Allende triunfaba, fíjate, la socialdemocracia y el populismo en América Latina se iban a radicalizar en términos de un socialismo de Estado, como la Unión Soviética. Por eso Estados Unidos se encontró con que el mercado se le achicó, quedó con una gigantesca deuda exterior, gigantesca que todavía no puede pagarla, y por otro lado, aislado políticamente, pese a que era la primera potencia mundial, y se creía la primera potencia mundial. Por eso es que Allende no la upea.
al estudiar todos los documentos desclasificados del Pentágono, de la CIA, qué sé yo, etcétera, que se han publicado, yo los he leído, no todos, pero un gran porcentaje. Fíjate, los gringos hablan de quién era el peligro. No era el MIR, no era el Partido Comunista, mucho menos el Partido Socialista, era Allende. La utopía de Allende era la peligrosa. Entonces, por eso tenían que destruir el gobierno de Allende sí o sí. Y reemplazarlo por un país que tenía que instalar un modelo neoliberal perfecto. Y con ese experimento tenían que demostrarle al mundo que el neoliberalismo podía desarrollar también a estos países del tercer mundo. Por eso es que había que eliminar a Allende, no el MIR, porque el Partido Comunista en la época era una santa paloma, pues defendía la Constitución, las leyes, no quería hacer nada, y nos agarraban a palo a nosotros, los del MIR, ¿no? Entonces, el peligro no era el Partido Comunista, era Allende. Eso aparece en todos los documentos. Y en esa idea de preocupación por la mujer, por los niños, ¿qué rol cumple en especial la reforma agraria y la Iglesia Católica? Es que también la Iglesia Católica en ese periodo estaba atravesada por este afán de humanizar todo, porque la historia se había vuelto loca, ¿no? Hasta el año 45-46, ¿no? Y la Iglesia Católica estaba también en un proceso de autorreforma. Aparece la Iglesia Joven en Chile, aparecen los curas obreros, cualquier cantidad de curas obreros en Chile, el Mariano Puga, entre otros, digamos, Aldunate, etcétera, etcétera. Aparece un movimiento juvenil también por la lucha revolucionaria cristiana, el Camilo Torres en Colombia, ¿no es cierto? Y en Chile, una gran cantidad de cristianos entran al MIR. Yo entré a militar en una célula en el MIR donde había una monja, calcula tú. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica estaba en la misma línea del desarrollo que proponía Allende. Y no en la parte más transaccional, digamos. La Iglesia Católica estaba a la izquierda de la democracia cristiana. ¿Y qué significa para usted? Entonces, la reforma agraria es uno de los elementos nomás, uno de las reformas que proponía Allende, porque él quería reformar todas las estructuras capitalistas a partir de un Estado liberal por votación simple. Porque era una utopía, y se demostró que era una utopía, no pudo. ¿Y cuál es su percepción sobre la figura misma de Salvador Allende? ¿Usted lo conoció, conversó con él? Nunca, lo vi pasar cerca mío porque estuve en varias partes donde él llegó a hablar, pero nunca conversé con él. ¿Su percepción es la misma de esos años de militancia en el MIR 50 años después? Para mí y para la mayoría de los miristas, Allende era, esa es la palabra que usamos en el MIR, digamos, era reformista. Iba a hacer reformas, pero no podía hacer la revolución. Porque en mi opinión personal, tú no puedes hacer una revolución respetando una ley liberal. La Constitución del 25 era liberal y además ilegítima por la forma en que se redactó. Ahí no participó el pueblo absolutamente para nada. Era ilegítima. Pero el Frente Popular, el año 36, decidió hacer todas las reformas para el pueblo respetando la Constitución del 25. Y Allende, ¿verdad?, eso es lo que hizo hasta el final. Se escribió en la moneda para respetar la Constitución, ¿no? Mientras el pueblo en la calle, el poder popular, se tomaba las comunas, se tomaba las fábricas, todo, ¿no? Entonces, para mí Allende era un revolucionario en su voluntad, digamos, política, pero en su estrategia real no podía realizar por ese camino la revolución. Era absurdo hablar de revolución con mayúsculas por todas partes, respetando la Constitución del 25. Es absurdo. Y ahora que queremos cambiar la Constitución, nadie habla de revolución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la revolución? Cambiar la estructura, cambiar la Constitución, precisamente. Y todo el movimiento político quería hacerlo todo, pero sin cambiar la Constitución, porque la Constitución era su negocio. Los políticos viven de su empleo constitucional, que lo hacen representantes del pueblo, pero con un voto que no le entrega un mandato.
Cuando uno vota no entrega mandato. ¿Te fijas? Porque yo elijo entre ofertas que me hacen. Entre ofertas. No es un mandato obligatorio. Yo te elijo a ti para que me hagas tal tarea. Y si no la cumples, te quito el cargo y te hago juicio. Esa es soberanía. Pero hace 200 años que estamos eligiendo presidentes, senadores, diputados, de todo, sin mandato previo. Porque elegimos entre sus ofertas y sus promesas. Y es cuestión de ellos si las cumplen o no. Y la historia muestra que no las han cumplido. Porque estamos llenos de problemas históricos no resueltos que se han acumulado. Todavía estamos tratando de cambiar, digamos, de crear una constitución para el país. Es el 11º intento fracasado que estamos haciendo. Es tarea histórica, problemas históricos que no se han resuelto y que se arrastran. ¿Y por dónde se arrastran? Por dentro de uno. Por dentro de uno. Profesor, y durante la década de los 60 y a principios de los 70, ¿hubo movimientos sociales? ¿Este poder popular logró llamar la atención, logró gritar, logró hacer algo para que la élite política escuchara, viera, sintiera? Bueno, eso es lo que pasa con los historiadores y los políticos actuales y todos los que se aventuran a comentar históricamente desde los 50 años. Todos hablan de Allende, de la izquierda, quién fue el culpable, quién destruyó la democracia, qué sé yo, etcétera, o Allende, o si no, como sea Pinochet. Pero nadie habla del pueblo. Y el pueblo venía experimentando una transformación de la cual nadie hablaba. Hasta yo lo vengo estudiando 60 años, por eso puedo hablar. Porque el pueblo fue reeducado por el Frente Popular, por la izquierda y por el Partido de Centro, Partido Radical primero y después la Democracia Cristiana, fue reeducado como pueblo masa en la calle, masa marchando, masa pidiendo, masa demandando, masa protestando, masa aplaudiendo a los líderes. Y cuando vota, vota como individuo solo secreto, voto secreto. Y tú haces una rayita. Y eso no es un mandato. No es un mandato deliberado. El sistema democrático individual, liberal individualista, ¿te fijas?, descansa en el individuo. Y el individuo no delibera cuando vota. Y la soberanía consiste en deliberar entre todos para tomar una decisión. Entonces en Chile hace 200 años que estamos, lo que te decía, eligiendo presidente, eligiendo representantes por todas partes, sin mandato soberano. Por tanto, ellos hacen lo que quieren. A la larga hacen lo que quieren. Y hacen lo que les conviene a ellos. Y en esto están de acuerdo todos los sociólogos importantes que ha tenido el mundo cuando hablan de los políticos. Te podría citar varios de ellos, pero uno que decía que al día de hoy los políticos se autorrepresentan a sí mismos, ¿verdad? Y apenas los eligen se olvidan de la ciudadanía. Por eso es que está aquí en la calle. Y el pueblo chileno desde el año 36, 38 hasta el año, yo diría que hasta el estallido del 2019, era un pueblo masa en la calle, gritando, desfilando, marchando, aplaudiendo, mirando para arriba, esperando instrucciones, pidiendo como un limosnero, tengo este problema, resuélvanmelo. Entonces, por eso es que los políticos siempre hablaban antes, hacían discurso para masas, ¿no? Propaganda para masas, ideología para masas, partidos de masas, ¿no? Masa en la calle. A esa condición nos relegaron, digamos, desde que nos quitaron la soberanía. Es un cuento muy largo, no te voy a explicar ahora, es muy largo. Pero eso fue cambiando. ¿Cuándo cambió? Y esto es bien interesante, ¿no? Porque yo viví todo este proceso, la parte de estudiarlo lo viví, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que es simbólico, pero que indica qué pasó. Cuando ganó Allende el 4 de septiembre, oye, pero millones de personas corrieron a la Alameda en la noche, pero fascinados, ¿no? Jubilosos, contentos, alegres, gritando, bailando, abrazándose mutuamente aunque no se conocieran, para llegar a la Alameda frente
al centro de estudiantes de la FECH para escuchar el discurso de Allende después que ganó. Oye, era júbilo, era alegría, era una emoción indescriptible de la gente y lo miraba hacia arriba, él con mayúsculas, él va a hacer la revolución, él nos va a liberar, él va a generar el desarrollo, él, ¿no? Una especie de demiurgo, ¿no? ¿Usted estaba ahí? Sí, pues. No estuve exactamente ahí, pero participé en los que corrían para allá, ¿no? Y las micros, hasta gente en el techo, se salían de los recorridos para llegar al punto. Era el evento. Ahí él lo iba a hacer todo y nosotros íbamos a aplaudir, a esperar y mirarlo. Esa era la sensación de esta especie de júbilo profundo que sintió el pueblo el 4 de septiembre. Eso, junio 29 del año 1972. Tancazo, tanque en la calle, Allende aislado, acusado por el Poder Judicial, que tiene en contra el Poder Legislativo, tiene en contra los colegios profesionales, tiene en contra los estudiantes secundarios, ¿te fijas? Está inmovilizado. Nadie quiere dialogar con él, la democracia cristiana, Patricio Elwin, nada, está aislado, solo en La Moneda. Entonces, después del tancazo que hicimos, ahí sí participé, desfilamos 2 días ante el Palacio de la Moneda, ante el balcón presidencial con Allende ahí. ¿Cuál fue el grito? Y eso me impactó mucho, porque yo mirando históricamente me di cuenta. ¿Cuál fue el grito de toda la gente? Compañero, presidente, el pueblo te protege. El 4 de septiembre lo miramos para arriba, él lo va a hacer todo. Ahora, oiga, el pueblo te protege. Hubo un cambio interior en la mentalidad política del pueblo. Por eso es que se incentiva después de junio las tomas de fondos, las tomas de fábricas, las tomas de universidades, las tomas de comunas enteras. Y aparece el poder popular. Fíjate que ninguno de los que han entrevistado este último tiempo por los 50 años ha hablado del poder popular. Que era nuevo, un fenómeno nuevo en Chile y en el mundo casi. Que el poder tomara el control del proceso productivo, lo que se llamó el control obrero de la producción, en la fábrica. Que los campesinos tomaran el control de la producción agrícola en los fundos. 40 fundos se tomaron en ese periodo en la comuna de Maipú. Y las mujeres, sobre todo en las poblaciones, organizan todo, comprando juntos, etcétera, etcétera, las JAP, que le llamaban también, para que el producto industrial o el producto agrícola llegara a las poblaciones y se distribuyera, organizando la distribución. El pueblo tomó el control de la economía de su propia subsistencia. ¿Te fijas? Basta ver la película de Patricio Guzmán, la tercera parte, que es puro poder popular, porque es un fenómeno nuevo. Yo comencé a investigarlo para construir un concepto, porque ningún partido tenía ese concepto. El MIR lo usaba, el MAPO comenzó a usarlo, la izquierda cristiana comenzó a usarlo con el tiempo, pero no conceptualmente, teóricamente, como para construir una estrategia. No hubo tiempo. Yo mismo inicié toda una investigación con encuestas por aquí y por allá. Ponte tú el año 72 a fines, ya no tuvimos tiempo de desarrollarlo. Y después nadie ha desarrollado la teoría del poder popular. Yo la estaba investigando, sí, pero no he encontrado nada. Por eso el pueblo del año 60 y comienzo del 70 no es el mismo del fines de los 70 y de ahí en adelante. Por eso es que el poder popular fue un desafío gigantesco. Derrotamos el paro de octubre de los patrones con eso. Demostramos al mundo que el modelo neoliberal que tanto querían imponer Estados Unidos en Chile era ingobernable, estando Pinochet. Porque vinieron en los años 80 23 jornadas nacionales de protesta callejera contra Pinochet. Se perdió el miedo, maestro. Se perdió el miedo. Ahí están los hermanos Vergara asesinados en la calle. Y como Pinochet no podía masacrarnos, porque si masacraba, su desprestigio, que ya estaba top, iba a ser peor todavía, iba a ser inmanejable. En consecuencia, las 23 jornadas nacionales fue una victoria política del poder popular frente a Pinochet. A tal punto,
y este es un punto clave, que en Estados Unidos y las grandes potencias se dieron cuenta, no conviene que Pinochet siga en el poder en Chile, porque a nosotros nos interesa, Estados Unidos especialmente, salvar el modelo neoliberal. Ese es el objetivo de Estados Unidos, salvar el modelo, porque tenía que salvar su propio futuro, ¿no? Pues si salvar el modelo y se represtigiaba el librecambismo con Chile, Estados Unidos podía repetir la experiencia como lo hizo después en otros países y ahí ampliar el mercado mundial. Toda la política de globalización que después de los 90 y del 2000 se universalizó, se generalizó, viene del experimento chileno. Porque como triunfó al final, lo repitieron, ¿no?, con ayuda de la OTAN especialmente, en todos los otros países. Por eso es que era importante para Estados Unidos salvar. Pinochet no interesaba, por eso lo sacaron. Lo sacaron ellos, a propósito del triunfo de los movimientos populares en la calle. Profesor, ¿y la figura de Augusto Pinochet, como desde una mirada más histórica? Mira, es que Pinochet también es una especie, así como Allende, pese a toda su consistencia ética de hombre que amaba a su pueblo, Allende no era sino un títere dentro de estas fuerzas superiores que estaban en juego. O salvar el modelo neoliberal o salvar el modelo socialdemócrata. Allende hizo una apuesta ingenua al respecto, pero generó, como el aprendiz de brujo, te fijas, un cataclismo universal. Y él no podía controlar ese cataclismo, el cataclismo lo eliminó a él. Y Pinochet menos, porque Pinochet no entendía los parámetros históricos que estaban en juego. Si Allende lo entendía poco, lo entendió poco porque para qué se metió en ese lío, Pinochet menos aún. Los dos fueron títeres. Allende tuvo, la muerte que tuvo como un sacrificio humano, y toda víctima, todo sacrificio humano en función de ideales se convierte en un mito, el mito que es hoy. Eso es bien interesante, ¿eh? En cambio, Pinochet no fue una víctima, fue un victimario terrible. Y eso a nivel de todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que Pinochet es el paradigma, digamos, del tirano, no del dictador, del tirano. El dictador es una cosa muy distinta, del tirano. Y bueno, solamente tiene prestigio entre los beneficiados por su propia locura sanguinaria, digamos, ¿no?, que es la derecha chilena. Y la derecha más tonta, porque la derecha inteligente entiende que hay una violación de derechos humanos, pero la derecha más tonta, como está aprovechando las ventajas de eso, sigue aplaudiendo a sus líderes, ¿no?, hasta el día de hoy. Profesor, ¿y a usted qué le parece el discurso del presidente Allende ese día en La Moneda? Usted que conversó harto con Carlos Altamirano, ¿qué le pareció también a Carlos Altamirano ese, entre comillas, sacrificio, ese gesto moral del 11 de septiembre? Bueno, eso lo conversamos mucho porque Altamirano fue muy amigo de Allende, como amigo. Hacia el final lo criticó mucho porque Allende de verdad no estaba jugando realmente una onda revolucionaria, sino abiertamente reformista, y al final él estaba jugando su propio autorretrato, por decirlo así. Porque poco a poco, se lo conversamos con Altamirano, él se fue identificando con dos personajes de la historia de Chile. Uno con Diego Portales. En términos de que Portales es una ingenuidad increíble de Allende. En términos de que Portales es el que le habría dado el respeto a la ley en Chile. Que lo que dice la derecha, ¿verdad?, él lo creyó profundamente, porque no podemos hablar muy largo de estas cosas, pero lo creyó, ¿verdad? Y por eso es que Portales, de alguna manera, uno de sus líderes en términos del respeto a la ley, y Allende creía en el respeto a la ley. Casi tanto como quería el pueblo, creía en el respeto a la ley. En ese sentido era portaliano. Y el otro gran personaje que influyó en él en términos míticos fue Balmaceda. Porque Balmaceda, por respetar la ley, se suicida.
y entrega su vida como sacrificio ante esos principios. Entonces son los mismos principios que regían la conducta, ¿verdad?, ética, en última instancia, de Allende, ¿no? El respeto al orden, a la legalidad, ¿no?, al respeto a la ley, el respeto recíproco entre los que creen en la democracia. Por un lado, el cariño al pueblo, lo que tú quieras, pero por otro lado, si no hay salida posible, está el autosacrificio ante tus ideas. Por eso que Allende me decía, él mismo lo dijo, ¿no? Él mismo lo dijo, se lo dijo a varias personas, entre ellos Altamirano. Yo tengo pasta y tengo carne de mártir, dijo, ¿no? De mártir. Y en ese sentido de héroe. Y entonces, a partir de ciertos momentos, él abandona, como quien dice, la racionalidad política y se mete en la racionalidad ética de su proyecto personal. Por eso Altamirano lo critica. Por eso el Partido Socialista entero lo criticó, le mandó una carta, inclusive que no, parece que no llegó, pero tengo la carta por ahí, donde lo acusan precisamente de no estar cumpliendo los objetivos del pueblo. Está él con sus propios objetivos personales, del carisma y el sacrificio. Entonces, por eso que Allende en la fase final actuó con carne de, como él decía, carne de mártir. Y el discurso final no es plenamente político, es el héroe hablando como tal. El héroe, y lo hizo muy bien. Es casi imposible encontrar un discurso tan heroico, si tú quieres, considerando las circunstancias, como el que hizo Allende por la radio Magallanes ese día, ¿no? Y hablar de las grandes alamedas y el pueblo que viene, qué sé yo. Se parece un poco al testamento político que escribió Balmaceda, que también él piensa que el gran problema de la política chilena es que los políticos no son responsables ante el pueblo. Balmaceda pensó eso, ¿no? Que la solución a los problemas de Chile era que los políticos fueran responsables ante el pueblo, es decir, que el pueblo los gobernara a través de mandato. Y si no cumplían el mandato, juicio, revocación de cargo, juicio y castigo. Por eso nadie lo aplicó en Chile. El hombre nuevo, para Balmaceda, contenía el hombre responsable frente al pueblo. Y Allende quiso ser el responsable, pero la clase política en su conjunto no era responsable porque creía en su ideología, en sus intereses particulares de partido, que al final estos partidos trabajan más para sí mismos como partido que para el pueblo. No voy a nombrar un partido en especial, pero debería nombrarlo, pero no lo voy a nombrar ya. Que es un verdadero modelo. Habla todo para el pueblo, pero toda la historia dice, no es otra cosa que trabajar para sí mismo. Y finalmente, profesor, entonces podríamos decir que el 11 de septiembre, a su juicio, con lo que hemos hablado, ¿fue un fracaso político? Sin duda, porque fue un fracaso de la estrategia parlamentarista para el desarrollo y la revolución. Y a la vez un fracaso porque se introdujo una alternativa que no genera desarrollo para el país. El modelo neoliberal no ha generado desarrollo. Genera actividad comercial, que no es lo mismo que desarrollo. Porque la idea de desarrollo conlleva el concepto de desarrollo de la producción. En cambio, la economía de mercado te genera, para ellos, desarrollo es la actividad económica, o sea, la compra-venta, la circulación del dinero y la mercancía. Entonces, el modelo neoliberal es absolutamente mercantilista. Cree en la circulación, no cree en la producción. Por eso no tenemos industria, pues, maestro. No tenemos industria. No tenemos una clase obrera industrial. Tenemos asalariados, pero no una clase obrera industrial. Tenemos el absurdo de que, mientras los países desarrollados, la industria ferrocarrilera se ha desarrollado con los trenes veloces, ¿verdad? Casi ultrasónicos, poco menos, que generaba una nueva industria, nuevo desplazamiento. En Chile, incluso eliminamos el ferrocarril Santiago-Valparaíso. ¿Por qué? Si somos tan amantes del mundo desarrollado, del neoliberal, no tenemos ferrocarriles entre las ciudades más importantes del país. Y el ferrocarril al sur queda en pana a cada rato, ¿no? Y es de mala calidad. Y no tenemos
La única razón que explica eso son dos. Uno, que mantener ferrocarriles requiere una industria ferroviaria de apoyo. En la época de la democracia anterior, o incluso siglo XX en general, habían ocho grandes, ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó la palabra. Empresas que construían ferrocarriles, maestranzas le llamaban, maestranzas de ferroviario. La más grande estaba en San Bernardo, pero habían 8 a lo largo del país. Para producir locomotoras, maestro, para producir carros de ferrocarril, rieles, todo el aparataje. ¿Eh? Y los ferrocarriles chilenos eran de los más avanzados del mundo hacia 1950, más o menos. ¿Cómo eliminar todo eso? ¿Por qué eliminar las 8 maestranzas de metalurgia que existían en Chile a la época de Allende? ¿Por qué razón? Porque no quieren industria los neoliberales, la derecha chilena no quiere industria, solo quiere puro comercio, puro, ¿cómo le llaman? Esto de los supermercados, etcétera, etcétera. ¿No? Se me olvida el nombre en este momento. Eso, la única explicación lógica, histórica que puede resultar es que ellos le tenían miedo a la clase obrera industrial, porque el gremio más poderoso que ha tenido siempre en Chile en materia de obrero industrial, ¿no? Eran los ferroviarios. El gremio más grande, más potente, junto con los portuarios. Si sobrevivían esos gremios, todo el movimiento obrero se guiaba por ellos. Porque los del cobre no, pues los del cobre se llenan los bolsillos con el bono, ¿verdad? Y no tiene ninguna lógica de solidaridad con el resto de los trabajadores. Eso es una élite, ¿cómo le llamaban? La aristocracia obrera le llamaban algunos. Profesor, y para ir terminando sobre esta reflexión y esta conversación sobre los 50 años del golpe de Estado, del quiebre de la democracia, estamos en una sociedad polarizada. A su juicio, como historiador, ¿cómo ve la situación en 50 años más? ¿Vamos a estar igual? ¿Vamos a estar mejor? ¿Peor? ¿Se puede realmente hacer un diagnóstico? Yo diría que deberíamos hablar de lo que vino después de los 40 años. Estamos hablando de los 50 años, pero si habláramos de lo que ha venido después de los 40 años, o sea, más o menos alrededor del 2010 en adelante, o sea, 23 años, o 13 años, una cosa así. Porque lo que está ocurriendo del 2010 en adelante, incluso el 2001 podríamos decir en adelante, es algo muy distinto a toda la historia anterior, que no tiene que ver con los 50 años. Porque en el 2001 vino la gran movilización de los estudiantes secundarios, que los periodistas llamaron el mochilazo. Y que fueron 50.000 estudiantes en Santiago que salieron a las calles con una consigna que nadie entendió su significado histórico. Pero yo lo caché porque, ¿qué decían? ¿Qué gritaban los cabros en esa oportunidad? Los chiquillos secundarios, los adolescentes. La asamblea manda. Si tú te fijas, están desacreditados los partidos, está desacreditado el gobierno, los cabros plantean la asamblea manda. O sea, nosotros a través de la asamblea tenemos que mandar. Tal vez los chiquillos ni entendían siquiera, lo tengo estudiado, eso no podemos hablar mucho, lo que estaban cantando en su consigna. Pero era eso, ya no mandan los políticos, ya no manda el Estado, ya no mandan los de siempre. Tenemos que mandar nosotros ahora, pero a través de asamblea, no de partido. Eso es lo nuevo. Pero ¿qué ocurrió? Que ese movimiento estudiantil secundario que captó la idea de la asamblea, por eso es que no tuvieron dirigentes, ellos tenían solamente voceros. O sea, el vocero habla lo que acuerda la asamblea. Y no puede decir otra cosa que lo que dice la asamblea. Ese es un concepto estudiantil de los años del 2001 al 2011, o 2013 por ahí. Pero este grupito se hizo famoso, son los pingüinos, porque en el 2006 ese movimiento, si fueron 50.000 estudiantes en el 2001, en el 2006 fue 1.400.000 en todo Chile. Y con la misma consigna. Bueno, estos pingüinos se dividieron en dos posteriormente. Unos siguieron la carrera política porque entraron a la universidad y como FECH o FEUC se hicieron famosos
y hoy día son gobierno, pero aceptando la constitución ilegítima del 80. Están gobernando de acuerdo a la constitución ilegítima del 80. Y tomaron el modelo neoliberal para administrarlo, y lo han hecho bien administrándolo. No lo han cambiado. Incluso la Convención Constitucional, donde había una mayoría pingüina, dejó intacto el modelo de empleo precario. Ni lo tocaron. Dejó intacto el modelo de votación con voto individual secreta. Ni lo tocaron. ¿Te fijas? O sea, el modelo neoliberal, el movimiento pingüino y el que ahora el gobierno no lo han tocado, está exactamente igual. Incluso mejorado porque está más legitimado en muchos aspectos. Pero otro sector de este movimiento pingüino no se politizó en ese sentido. Se politizó para adentro, en las calles, un grupo, del grupo llamado de los vándalos, ¿no? El vandalaje y la delincuencia, pero otro sector se politizó en la comuna local. Y eso es lo que hoy día está promoviendo el desarrollo político de las comunas. Eso es lo nuevo. Y ahí se habla de soberanía popular, se habla de deliberación, se habla de proceso constituyente manejado por las bases. Y eso sí que es nuevo, pero es una historia nueva que parte más o menos del 2001, que tiene el problema de que no conoce que en el pasado, en el siglo XIX, vivió un momento pero pleno de perfecta conciencia teórica de lo que significa la soberanía, de luchar por una constitución propia, de participar en eso, de pelear con armas en la mano por eso, siglo XIX. Pero esa historia no se cuenta porque no está escrita. Es lo que yo estoy investigando. No está escrita. El pueblo no conoce que fue soberano y que peleó con armas en la mano para establecer la soberanía frente al movimiento conservador, que lo derrotó 8 veces en guerras sangrientas. Hubieron 8 guerras civiles en el siglo XIX y nadie habla de eso. Todas tenían por objetivo cambiar la Constitución del 33. Porque todos dicen, la guerra civil de tal fecha, que por tal, y obvian el contenido profundo. Eso es lo que estoy escribiendo ahora, y que se me perdieron 110 páginas de eso. Entonces, eso es la historia nueva que debiéramos, los 50 años que hay que recordarlo. Pero de esos 50 años se derivó un movimiento distinto, que es joven todavía, porque partió el 2001 en la práctica. E históricamente es un tiempo muy corto. Estos procesos maduran históricamente en periodos de 50 años hasta 100 años, muchas veces. Por eso estamos en un proceso lento de autoaprendizaje de soberanía ciudadana. Por eso no nos gustan los políticos. Y por eso este proceso de autoaprendizaje tiene que continuar y tiene que generar una reforma profunda en la educación secundaria. Y más adelante, no importa el tiempo, en la universitaria. Por eso hay temas candentes que tienen que ver con nuestra historia de ciudadanos vivos. Y por eso la historia de los ciudadanos que perdieron con Allende, hay que recordarla, sin duda, hay que explicársela muy bien, para que encaje con el movimiento actual de desarrollo de nuestra soberanía ciudadana actual. Profesor, muchas gracias por la conversación. Padecua. A ustedes muchas gracias por vernos y los invitamos a que nos sigan viendo en un próximo capítulo de Intelectuales, 11 miradas del 11 de septiembre. Nos vemos.